Estática y resistencia de materiales, presentado por Paola Hernández. En la fase 2 se nos hace la asignación del tipo de cercha y se calcularán las cargas externas que debe soportar la estructura. Aquí podemos evidenciar cómo nos entregan toda la información en la cual manejaremos las siguientes fases. Aquí calculamos las cargas vivas, las cargas muertas, el peso de las correas, el peso de las tejas, las cargas de viento y las cargas total. Nos piden distribuir la carga en los nodos de la estructura W, la cual nos da 7.31 kN. En la fase 3 se realiza el cálculo de los valores de las fuerzas a las que están sometidos los elementos por medio del método de nodos. Este método consiste en aplicar equilibrio de partículas en cada nodo, teniendo en cuenta que la estructura simétrica se calculan los nodos A, L, B, K, C y D. Luego los elementos gemelos de la parte derecha tendrán los mismos valores de fuerza. Se tomará las sumatorias de fuerza en X, positivo a la derecha. Se tomará las sumatorias de fuerza en Y, positivo hacia arriba. Se supondrá que todos los elementos están en tensión. Para esto se dibujarán siempre las fuerzas de los elementos saliendo de los nodos. Si el valor resulta negativo, significa que está en comprensión, y si resulta positivo, significa que está en tensión. Se colocan las ecuaciones en X y Y para el equilibrio de partículas en cada nodo y se solucionan por medio del método de eliminación de Gauss-Jordan para sistemas de 2×2. Por simetría, los resultados de todas las fuerzas internas de los elementos son: en los nodos gemelos A, B y FG, una fuerza en kilonewtons de menos 43,242, lo cual está en comprensión. En los nodos gemelos AL y HG tenemos una fuerza de kilonewtons de 39,191 en tensión. Nodos gemelos LB y HF encontramos que tiene 0 kilonewtons, lo cual indica que es un elemento de amarre. En los nodos gemelos LK y HI encontramos 39,191 kilonewtons, lo cual indica que está en tensión. En los nodos BC y FE encontramos menos 34,594 kilonewtons, lo cual indica que está en comprensión. En los nodos gemelos BK y FI encontramos menos 8,649 kilonewtons, lo cual está en comprensión. Nodos gemelos KJ y JI encontramos 31,352 kilonewtons, lo cual indica que está en tensión. En los nodos gemelos KC y EI encontramos 3,655, lo cual indica que está en tensión. Los nodos gemelos CD y DE menos 25,945 kilonewtons, lo cual indica que está en comprensión. Los nodos gemelos CI y EJ encontramos menos 10,718 kilonewtons, lo cual está en comprensión, y la de J 14,62. Aplicando una sumatoria de momentos alrededor del punto B, podemos calcular el valor de la fuerza en kilonewtons. Fase 4. Nos piden calcular los esfuerzos normales para cada una de las barras de las estructuras asignadas y clasificarlos como de tracción o de comprensión. Nos piden presentar los valores de esfuerzo en una tabla resumen, calcular los factores de seguridad para cada una de las barras de la armadura seleccionada. Los elementos en tracción se verifican bajo esfuerzo, los elementos en comprensión se verifican bajo carga crítica, como columnas de Euler. Si para alguna barra el factor de seguridad es menor que 3.0, se redimensiona el elemento. Aquí presentamos los valores de los factores de seguridad en unas tablas resumen. Aquí calculamos la inercia mínima. Encontramos que el esfuerzo admisible es igual a fuerza sobre área del perfil. Lo representamos en megapascales. Muchas gracias.